Aquí fueron los primeros estudios que se hicieron. En la Universidad de Carcón estuvo. También falla. Todos somos de Guatemala. Ya se trabó. Es que puedo pero Pero solo en audio. Señor, ¿por qué no me recuerdas esa manera? ¿Por qué no me recuerdas? Yo estuve investigando durante 25 años este proceso. Pasó por las universidades. Sí, estuve en San Petersburgo. Sí. O es puro cotorro. Fallas técnicas. Podría presentarlo, pero no lo tengo, así que. Oh, A ver quién no es el puedo dueño de la decir compu. nada. ¿Lo agarré? No cambia. ¿Eh? Ah, bueno. Adiós, ya. Igual. ¿Ya se desapareció? Bueno, tiene la presentación. Ahí estaba, decía PowerPoint. O entra archivos, ahí está descargada. La carpeta de descargas. Salió. No hay computadora que sirva. ¡Qué ofensa! ¿Eh? Es nueva la laptop. ¿Nueva? Pero ojalá, a ver quién es el dueño. ¿Es nuevo? Ay, no, hay que regresar. Proyectala. Quitamos esto. Órale. No, eso es una. Se le llama tarjeta de misericordia. No, pero le hicimos una tarjeta porque eso está grande, está como por acá. Por aquí. Sí, otras tarjetas sí mi papá tiene todo. No, en la. Es para que se quede. Pues sí, le dieron unas veces porque nos emplacaron. No, sí, pega. Ahí habla en lo que no me permite. Ya, perfecto, ya quedó. ¿Ya? Solo tenías que refrescarlo, ¿no? ¿Vale? Solo tenías que refrescarlo. No, eso no me olvidó de abajo. Creo que se le está más tardado. Bueno, aquí todo se dedicó a la anatomía microscópica.
Henle, el descuido de la salud de Henle, también se dedicó a ver muchas de esas cosas. Comenzaron a analizar organismos microscópicos causantes de la fermentación del factum y de las enfermedades. E investigó la anatomía en riñón de rana. Hasta la fecha las ADG es por los descubrimientos de él. En Nápoles, un tutor, hablaron de embriología comparativa y comenzaron a ver las similitudes de las capas embrionarias de un cefalópodo y de un vertebrado. Por eso se comenzó a ver la teoría recapitulista. Las células de la misma capa embrionaria mantienen funciones similares. Entonces vieron, uno es un cefalópodo, otro es un vertebrado, pero la funcionalidad es la misma. El mecanismo de alimentación, que inicialmente era para comer, se convirtió en un mecanismo defensivo en nuestras células, en nuestros leucocitos, natural killer y todo eso. Entonces aquí Heckel y McIntosh compararon el origen de las células del endodermo de diferentes especies. Ay, no, quiero tanto nada. Tuvimos la viva, función de locomoción, y esta función le permite a nuestras células de defensa moverse por el cuerpo y buscar a quien les La inmunidad celular se comenzó a ver en larvas binarias. Es parte de Sicilia, también es muy bonito. Hay de todo, aparte de. Sigue la camorra, sigue siendo fuerte, pero qué bonito es Sicilia. Entonces son células cerrantes en el sistema digestivo. Cuando entra la espina dorsal de jardín, las células cerrantes la rodean y obviamente se la van a comer. ¿Y cuáles son las células errantes? Así se que encontraron primero son los leucocitos. Andan buscando qué, se lo comen. Cuando nos espinamos con alguna astilla, se produce una reacción inflamatoria. Comienza con el cerrojo, llegan los leucos, llegan los mecanismos de defensa, se produce pus y eventualmente destruye lo que penetró o lo encapsula. No lo pueden destruir. En Odessa, Ucrania, por que están en guerra, antes de la parte de Rusia, de la Gran Rusia. De hecho, la madre Rusia nació en Ucrania. Los zares se iniciaron en Ucrania, después se pasaron a Rusia. Rusia ha tenido varias capitales. San Petersburgo fue la capital del Imperio Ruso en la época de Pedro el Grande. Quiso hacer su propia capital. Y comenzaron a preguntarse, ¿los fagocitos pueden comer microorganismos? ¿Y cómo lo demostraron con experimentos? Una Daphnia, que es un metazoario, pero es transparente, les permitió demostrar esta situación. ¿Cuáles microorganismos las infectan? Las esporas de los hongos, y los fagocitos devoran rápidamente a las esporas. Como era transparente, se ve todo el movimiento, desde que se junta la espora, la agarra y se la come. Con eso pudieron ver, todavía no teníamos microscopios electrónicos, hablamos de una época más anterior.
anterior. Ahí se ve el movimiento, la espora, cómo activa todo el sistema, lo envuelve y se lo come. Entonces, como se comenzó a ver cómo lo hace, está comiendo una espora de cándida álgica. Y obviamente todos esos granulos que se van juntando van a servir para hacer el fagolisosoma, y ahí se lisa ese agente extraño. Incluso la universidad ya se llama Quintor, fundada en 1965, nombrada después en su honor, por uno de sus estudios. Y Luis Pasteur tuvo algunos conflictos. Siempre los genios se sienten genios y que nadie más sabe de ellos. Tuvo su propio laboratorio con presupuesto a finales del siglo XIX, estudió ranas y mamíferos y sacó un libro, Patología comparada de la inflamación. Compara la inflamación en animales con inflamación en humanos. Entonces habla de que la respuesta a la inflamación va a ser la misma independientemente del tipo de animal. Entonces aquí tenemos que la fagostosis es que aún quedan vivos algunos dentro de los fagocitos, de los activos, en este caso son bacterias, y hay algunas bacterias intracelulares que aprovechan meterse a la célula para seguir. Básicamente la fiebre de Malta, aquí la hay en la zona de Tecamachalco por comer leche cruda. Me ha tocado y hay que dar tratamientos de 6 meses, a veces hasta 1 año, para acabar con la brucela. Es complicado la brucelosis. Por ejemplo, esta célula de defensa pues ya se comió a varias bacterias, se trata de destruirlas. ¿Qué problemas puede haber en este proceso de fagocitosis? Hay algunas veces que la célula fagocítica está desnuda o está desarmada. Si no tiene los gránulos específicos para destruir al agente patógeno, se lo come pero no lo destruye. Esto le sirve hasta de protección al triste agente. Y hay inmunodeficiencias donde esto pasa. Tenemos fagocitos pequeños como son neutrófilos, los sinófilos y basófilos, y los grandes que son los monocitos y los macrófagos. Es la gran diferencia entre los fagocitos, los chiquitos y los grandotes. Los chiquitos, sobre todo los natural killers, van circulando por todo el organismo buscando algún elemento extraño. ¿Y qué va a pasar cuando tenemos los granulocitos? Tenemos estimulación de las células madres para producir a través de algunos factores granulocitos y monocitos y macrófagos con las estirpes celulares. ¿Por qué debe ser lobulado? Eso es muy importante. La lobulación le permite a estas células de defensa salir. Pues es mejor esto, primero son una gran bola, un gran núcleo, pero lo van haciendo así, lo van haciendo como que separado en pedazos, a diferencia del basófilo que no lo tiene tan lobulado. Entonces lo tiene multilobulado y eso no lo tiene más o menos lobulado. Todos vienen de lo mismo, del mieloblasto. La diferenciación va a ser en base a cuál va a ser la línea definitiva, y esto va a ser dado por algunas citocinas que van a decir: tú vas a ser un basófilo, tú vas a ser un neutrófilo, tú vas a ser un eosinófilo. Y tu función va a ser diferente de uno al otro, aunque la madre sea la misma. Si la madre no está lobulada, la madre está corta. El neutrófilo tiene de 3 a 5 lóbulos.
Eso es muy importante para el neutrófilo. Y se preguntarán, ¿para qué sirven los lóbulos? Hay que evitar ser oval. Estas lobulaciones le permiten salir de la circulación. Para evitar el núcleo ovoide hay un receptor de laminina, receptor de laminina B, proteína integrada a la membrana. Hay variaciones en el gel LBR, hay positivos, negativos. Si son negativo, negativo es núcleo ovoide. Positivo, negativo, hipolobulado, 1 o 2 lobulaciones. Positivo, positivo, multilobulado. Simplemente por esos receptores, esa proteína y estas variaciones en el gen, hacen que una se vuelva una bola, porque el núcleo, otra tenga dos bolitas, luego tenga hasta 5 bolitas chiquitas, que no son tan bolitas, son más bien alargaditas. Es algo súper importante. El multilobulado pasa más fácil, más rápido. El proceso es mucho mejor. ¿Por qué? Porque se adapta al paso. El núcleo ovoide es más difícil y más lento que atraviese del espacio intravascular al espacio intersticial, simplemente por las lobulaciones. El neutrófilo va a tener gránulos. Esos gránulos son como los misiles, todas las componentes de ataque hacia lo que va a comerse. Tenemos gránulos primarios y gránulos específicos. Tenemos gránulos acidofilos. Hay 1500 más o menos por una célula. Contienen lisozima, mieloperoxidasa, elastasas, cetazina G, hidrolasas ácidas, defensinas, este factor BPI que incrementa la permeabilidad bactericida. Son las armas del neutrófilo. Los específicos llegan a tener hasta 3000, contienen lisozima, mucho más cantidad, fosfatasa alcalina, citocromo B558, lactoferrina, glucógeno, que nos sirve para los anaerobios y combate mejor bacterias biógenes. Entonces, ¿cómo va a estar armado? Primero por fagocitar, tiene que tener la capacidad de comer. Luego tiene capacidad de exocitosis, puede salir de tensinas, a los PPI, las tasas. Y si es muy grande el agresor, suelta todos sus misiles. No se lo puede comer, se junta y le libera todos los factores de inflamación. Ahí vienen los problemas autoinflamatorios y la respuesta de tormenta de citocinas. Quiere comerse al virus, en este caso al SARS-CoV-2, y como no encuentra cómo, libera toda la carga de inflamación. ¿Y a quién le pega? Pues al cuerpo. Destruye los tejidos tratando de protegerlos. Como dice nuestro amigo. Aquí hay algunas NETs que son extracelulares, se descubrieron en el 2004, son redes de matriz fibrilar que contienen enzimas 6 tonas. Entonces llega la bacteria, el receptor linfocito T, las plaquetas activan el neutrófilo y el neutrófilo libera los NETs sin morir, o sea, libera los factores de ataque sin destruirse él, suelta como la red así del hombre araña. Exactamente igual. ¿Qué es lo que hace el hombre araña? No se muere echando la red, nada más se la avienta y está mal enemigo. Estos NETs son muy importantes, atrapan bacterias. Monocitos y macrófagos son los gordos, si se fijan, la diferencia en el núcleo es muy grande, es muy grandote. Y
los macrófagos, dependiendo del sitio, van a tener diferentes nombres y diferentes funciones muy específicas. En el cerebro hace la microglia, en la sangre precursores de monocitos, en la sangre inflamatoria también monocitos epiteloides y células gigantes. Hay algunas enfermedades inmunológicas por células gigantes. Entonces aquí en cada área las células de Kupffer en el hígado, histiocitos en el riñón, tenemos algunas cosas así. Cada parte va a tener su función. El proceso de fagocitosis es un proceso dinámico. Y lo va siguiendo, los va buscando, porque tampoco se quiere morir la bacteria. Incluso en el internet había uno que le ponían hasta musiquita. Ya lo agarró y ya se lo comió y lo va a disolver. Así es la función del cuerpo. Aquí se ve algunos estudios de microscopía electrónica cómo están atacando, no es solamente ciencia. ¿Qué es lo que va a pasar? El primer paso es la quimiotaxis. ¿Qué es quimiotaxis? Me muevo, como se ve, ahí va, corre, persiguiendo al otro. ¿Sí? La segunda es la adherencia. La tercera, activación de la membrana, la endocitosis, el fagosoma con lisosomas, la digestión y la presentación de los antígenos. Este es todo el proceso de fagocitosis. La opsonización es muy importante por inmunoglobulinas por derivado del complemento. Se le pegan a la bacteria y la hacen sabrosa para la célula. Entonces aquí ya la reconoció, es una bacteria normal, esta ya está opsonizada, por ejemplo en este caso con IgG, esto hace que se pegue, el proceso de fagocitosis inicia, se une, viene la adherencia, se activa la membrana, se la mete y vienen estos granulitos que son el lisosoma, se hace el fagolisosoma, se destruye y se presentan los antígenos. ¿Y a quién se lo presentan? Al linfocito de, ¿pero en dónde? En el nódulo linfático más cercano. Muchas de estas células son presentadoras de antígenos. Entonces la célula presentadora de antígenos se come al enemigo, lo destruye, agarra los sistemas antigénicos y va al nódulo linfático más cercano, se le presenta al linfocito T, el linfocito T lo reconoce, le avisa al linfocito B, el linfocito T activa la inmunidad celular, el B activa la inmunidad humoral y se produce una respuesta adecuada, primero con IgM en la humoral y luego con IgG. Si es alergia, con IgE. Sustancias que producen quimiotaxis, los formilpéptidos, que son de las bacterias, el complemento C5A, C3A, C4A, son quimiotácticos, le permiten moverse, le dicen, ¿sabes qué? Muévete para allá, que ahí está el otro canijo, vamos por él. Las citocinas, que son quimiosinas, y mediadores químicos como los leucotrienos, no son tan malos hasta que se activan más en la alergia, pero los leucotrienos tienen una función también inmune. El proceso viene aquí, ya está opsonizada, se produce la adherencia, se activan las fibras de actina para producir el fagosoma y se hace el fagolisosoma. Para producir endocitosis hay varios receptores. Hay receptores para manosa, receptores para los PAMs, receptores asociados a mucosas, receptores del linfocito T, receptores para opsoninas, el complemento y la IgG. Esos son receptores de endocitos que nos permiten comer, entre otras, proteína C reactiva,
Los receptores tipo TOL los vas a encontrar cada vez más en la literatura. Reconocen los patrones asociados a mucosas, activan células y dan señales inflamatorias. Aquí está cómo actúan los receptores tipo TOL. Ya van a y se produce esa. Sí. Son informes positivos, informes negativos. En el momento que ya se corrigió el daño, ya se eliminó el enemigo, hay que bajar la respuesta inflamatoria, porque si no se hacen los fenómenos autoinflamatorios. Se perpetúa la inflamación y comienza a destruir tejido sano. Pues todos deben tener receptores y contrarreceptores. Y tenemos aquí los carroñeros o depuradores. Como en todo, tiene que haber alguien que elimine la basura. Estos receptores depuradores o carroñeros reconocen lípidos expuestos, los que ya se salieron del agente agresor o de las células de defensa. Las células de defensa se mueren también en el proceso, como en cualquier guerra. Cualquier guerra quedan ahí los muertos, quedan los desechos, las armas tiradas. Pues alguien tiene que ir a recoger todo y ver qué sirve y qué se desecha. Exactamente son los carroñeros. Los cuerpos apoptóticos, las células de nuestro cuerpo que ya se destruyeron porque combatieron, acabaron sus reservas de ataque, se comieron al enemigo y ahí sí se murieron. Quedaron ahí los cuerpos muertos, hay que eliminarlos para evitar que el problema. Y restos necróticos cuando tenemos una infección, incluso en una simple cortada, por eso se produce la costra y los cuerpos necróticos se los va comiendo hasta que los eliminen. Inhiben también la inflamación. El primer paso en una respuesta, la triple respuesta de Lewis, hay dolor, calor, rubor y aumento de temperatura. Es la triple respuesta de Lewis. Cuando ya acabamos con el enemigo, hay que bajar esa inflamación. ¿Qué pasa cuando se está resolviendo una infección? Deja de estar caliente y roja. Se comienza a quedar más tranquila, que de una costra o que de una lesión que se va eliminando poco a poco. Esa es la forma en que trabaja el cuerpo. Entonces, estos carroñeros son muy importantes para inhibir, y aquí viene toda la... Ustedes lo van a hacer poco a poco. El receptor del linfocito T es proinflamatorio, es un marcador que nos dice hay que inflamar y quedar en la torre. Y estos carroñeros son antiinflamatorios. Como en todo en el cuerpo tiene que haber un equilibrio, porque si no se nos va para un lado. Si no tenemos proinflamatorios, no acabamos con el enemigo y nos morimos. Si no tenemos antiinflamatorios, no acabamos con la inflamación y nos causa daño. Entonces, dicen que ni tanto lo quema el santo, ni tanto quema la luz. ¿Qué van a hacer estos carroñeros? Bloquear el receptor de célula T. Y al bloquear el receptor de célula T, la célula T ya no se activa. Tiene efecto antiinflamatorio. Aumenta el metabolismo de lípidos, sobre todo los lípidos que quedaron expuestos. El macrófago favorece la inflamación o inhibe la inflamación dependiendo de la señal que le den. En etapas iniciales, este macrófago es proinflamatorio, proteasas, procoagulantes, factores proapoptóticos, pero también puede inhibir la inflamación al liberar carroñeros, al liberar bloqueados de receptores de células. La misma célula puede activar activación de membrana, la activación de proteína G, la fosfolipasa C, el PIP, inositol trifosfato, se activa a través de los canales de calcio, activa la tubulina, la microtúbulos, la tibaculina, que son microfilamentos, movilina, esqueleto, alrededor de la partícula y se produce el cierre, como si fuera una cremallera. Entonces, llega el enemigo, lo agarro, lo envuelvo, lo meto, hago soma y hago que los lisosomas se metan ahí, se peguen y se hace el fagolisosoma. Es un proceso que debe ser completado al 100%. Aquí se ve cómo se hace. Es un proceso bastante complejo. Es una cascada. Creo. Para hacer que se mueva la membrana
Y aquí tenemos la entrada del calcio, la TRP, todo esto que va a hacer que se produzca este es el famoso citoesqueleto de las células. Aquí está la tubulina, tenemos la actina, y esto va a hacer que se... ¿Qué hace la tubulina? Moviliza los organismos, los lisosomas, los mueve dentro de la célula. Ya tenemos el fagosoma, tenemos que hacer que el lisosoma se junte y se vacíe en el fagosoma, y eso lo produce la tubulina. La actina lo que hace el movimiento de endocitosis. Son complementarios. La actina debe comérselo y la tubulina tiene que echarle lo que lo va a destruir. ¿Les va quedando claro? Hay filamentos intermedios de dentina que dan la plasticidad celular, la capacidad de moverse, de diapédesis, de estar corriendo hacia atrás de la bacteria. Aquí tenemos la bacteria, los pseudópodos, el proceso de endocitosis, ya se lo comió, y la motilidad celular. Es muy importante que todo este proceso esté bien. Si algo falla en el proceso, pues no va a haber, o no se lo van a captar, o no se lo van a comer, o no lo van a destruir, o no van a presentar el antígeno. Y cualquiera de esos fallos nos va a dar una falla en el sistema inmunológico. Cualquiera de esos fallos. Este es el mecanismo de cierre, con un mecanismo de granate o de zipper, como el cierre del pantalón. Se forma un minuto después, se movilizan los gránulos, los lisosomas hacia el fagosoma y se forma el fagolisosoma. Es todo el proceso. Se destruye. Ya les digo. Entonces tenemos la adherencia, la activación, los pseudópodos que lo pescan, el fagosoma, el fagolisosoma y el proceso de digestión. ¿Cómo se digiere? Por mecanismos dependientes de oxígeno. Aquí tenemos las armas del cuerpo. Hay dependientes del pH y no dependientes del pH. De los de oxígeno tenemos bastantes. Radicales libres, que son electrones desemparejados y que obviamente van a ser altamente reactivos. Eso ya lo vieron en bioquímica, ya están duchos, más que todo. Es una especie reactiva, intermediario reactivo, y la bomba oxidativa que le llamamos, y dan el famoso estrés oxidativo. Y ahora ya dan un chorro de vitaminas, antiestrés oxidativo y complementos. Puede producir las dos cosas, o te defiende o te daña. Ese es el gran problema de todo el sistema inmune, tiene las dos funciones. Si lo hace bien te defiende, si se pasa te daña. Si le falta no te defiende y también hay daño. ¿Cuáles son los reactivos de oxígeno? El anillo superóxido, el agua oxigenada, los radicales de hidroxilo, no son hidroxilo. El ácido hipocloroso, el óxido nítrico, el peróxido de nitricos, son una gran cantidad de sustancias que producen daño y que todos son dependientes de él. Ahora reparamos, ¿tienes clase? Sí. Vale. Listo, jóvenes, nos vemos mañana. Ya vayan preparando sus temas. El martes